Okay. So, can everyone hear me okay? ¿Me escuchan bien? I feel like this is a meeting, Siento que es una reunión United Nations, con las Naciones Unidas, giving a talk, que estoy dando una charla para ellos. United Nations as well. Trabajé también en las Naciones Unidas. So, let me see what time it is. Veamos qué horas son. So I'm Gabo, Soy Gabo. car. Ese es mi auto. Es un chiste, no es mi auto. One day it will be, Algún día lo será, because I work in new technologies. porque trabajo con nuevas tecnologías y eventualmente me paga. So, Entonces, yeah, I'm efectivamente, sorry about this, Dan. perdón, me disculpo por esto. Work? Yeah. ¿Funciona este? Ok. So, let me tell a little story, Les voy a contar una historia, because I think it will be porque creo a good way to que va a ser una buena manera think about these things. de pensar acerca de estas cosas. Do you know who this is? ¿Saben quién es él? Gabriel Garcia Marquez. Gabriel García Márquez, Also Gabo. también conocido como Gabo, como yo. And the reason is, La razón I'm from New York, es porque soy de Nueva York. not Latino. No soy latino. So why do I have the name? Entonces, ¿por qué me llamo Gabo? Right? Well, I read 100 Years of Solitude. Bueno, leí 100 años de soledad. And, you know, when you're young, Y cuando eres joven, te impresionas muy fácilmente. you're a little crazy. Y ya sabes, eres un poco loco cuando eres joven. Marquez's voice. Y Gabriel García Márquez tenía una voz que empezó a sonar en mi cabeza. Tuve una experiencia mística al leer sus obras. ¿Alguien de ustedes ha leído a Gabriel García Márquez? I recommend. Le recomiendo altamente, es increíble. I then Luego, decided decidí to drop out of medical school dejar la escuela de medicina. No hagan esto, and go search and look for Y decidí buscar Macondo, his sort of imaginary village that most este of his- pueblo imaginario donde la mayoría de sus obras se desarrollan. And I did that, Hice eso and I realized I didn't speak any y Spanish. me di cuenta que no hablaba nada de español. I better learn some Spanish. Por lo tanto, pensé que era bueno que hablar algo de español. I said I need to go to Colombia. Entonces dije, debo ir a Colombia y decirles a todos, esto fue alrededor del año 2002. Much more violent. Colombia era un país mucho más violento, a pesar de que sigue teniendo problemas, pero en ese momento estaba atravesando una guerra civil bastante más violenta. People are like, you can't go there. Lo que me decía la gente era que no podía ir ahí, que podía aprender español en un lugar cercano, tal vez en Ecuador. And so Por lo tanto, I made my way to Ecuador. decidí irme hasta el Ecuador. Entonces ya he estado en este país antes. Y la primera vez 2002, que llegué a este país fue en el año 2002 y llegué para aprender español. city of Cuenca. Estaba viviendo en la hermosa ciudad de Cuenca, que es una ciudad maravillosa. Didn't know any Spanish. No sabía nada de español, I didn't have much money. por lo tanto, tampoco tenía mucho dinero, la verdad. I didn't have my car like you just saw. Y no tenía el auto que les acabo de contar. Nuevamente, esto es un chiste. So I had no money. I thought I would. Entonces, no tenía dinero y pensé que iba a dar clases de inglés para poder aprender español y que iba a dar clases porque soy un hablante nativo del inglés y que posteriormente iba a tener la posibilidad de aprender español e ir a Colombia para encontrar a Macondo. Es una idea bastante loca, ¿verdad? My plan. to teach Mi plan de enseñar inglés, nuevamente, esto fue alrededor de 2003. No sé cómo haya sido Ecuador en esta época. Entonces fui a las escuelas de inglés y me dijeron, tú pareces latino. You know, everybody wants a kind of white Y todos quieren un profesor que se vea como blanco. take you serious. No te van a tomar en serio por verte así. Couldn't believe it. Y no me lo podía creer. No podía conseguir trabajo dando clases de inglés. Y me preguntaban una y otra vez si es que era latino. Y yo les decía que no. Gabo. Y me preguntaban, ¿cuál es tu nombre? Y yo decía que era Gabo, porque había tomado la personalidad de Gabriel García Márquez. But where are you really from? Y me dijeron, pero de verdad, ¿de dónde eres? Y les dije, bueno, mis padres son de la India. Y dijeron, ya, ok, suena chévere. ¿Puedes dar clases de yoga y meditación? And I said, Y les dije, I grew up with it a bueno, little ¿saben bit. qué? Crecí haciendo un poco de esto porque mi tío solía hacerlo. Y me decían, bueno, si es que puedes dar clases de yoga y meditación, You know, you can set up some class. probablemente podamos darte algunas I clases. said, okay, Y les dije, bueno, do that. puedo hacerlo. I called my mother Entonces le llamé a mi mamá
asked for some advice. Le pedí un poco de consejos, busqué en el internet para saber algunas de las distintas posiciones del yoga Became a yoga y posteriormente me convertí en un profesor de yoga y meditación en el Ecuador. I was covered in El Mercurio. That's me. There's a lot of younger people. Tuve una portada en el diario El Mercurio. Esta es una foto lindísima cuando era joven, así que prepárense para ver cómo era de guapo cuando era joven. It's me teaching Este soy yo, my students. dando clases a mis estudiantes. Absolutamente increíble. Así que me convertí en un gurú en realidad en el Ecuador. Y muchas gracias a ustedes por eso. Esto a su vez me permitió, Yes, make my way to efectivamente, crearme un camino en el Ecuador. make my way to Colombia eventually. Y en realidad eventualmente pude llegar a Colombia y trabajar en ese país. No voy a entrar mucho a detalles porque tal vez podría escribir un libro sobre esas experiencias de ser profesor de yoga y meditación. Una vez mis alumnos querían agradecerme The gift of India I had. por todo el regalo de la India que les había dado. Así que me llevaron en un retiro. Y cuando llegué a este retiro y estaban haciendo una fogata, me dijeron, ¿saben qué? Vamos a tomar San Pedro. Y les dije, ¿qué es San Pedro? And it was really, really intense. Y fue realmente, realmente intenso. Yeah, a little bit. It's a cousin of peyote. Sí, es un primo del peyote. Así que esto me cambió la vida. Ecuador en realidad me cambió la vida. Muchísimas gracias, porque realmente me emociona estar de vuelta. Después de ello, I'll go on with my story. voy a continuar con mi historia. Trabajé en las Naciones Unidas Just a regular UN y bureaucrat. era un clásico burócrata de las Naciones Unidas, es decir, aburrido y escribiendo reportes que nadie lee. Please do not have Por favor, no tengan ninguna ambición de trabajar en Naciones Unidas. Pero I decided decidí, there, mientras estaba ahí, for some reason, que por alguna u otra razón back to Ecuador, debería volver al Ecuador do a video. y hacer un video. And I came back to Ecuador Entonces volví al Ecuador after 10 years and around 10 años después y alrededor del año 2013 regresé a este país I made a video. y grabé un video que les quiero mostrar y que creo que es un video muy importante y que sigue siendo pertinente hasta el día de hoy. La vida en la Tierra no sería posible sin oxígeno y agua fresca, de acuerdo a las necesidades del río Amazonas. Pero el bosque del Amazonas está siendo destruido y esto amenaza la existencia de plantas, animales y personas en el bosque lluvioso. Ecuador is not going to get out of poverty just Ecuador no va a salir de la pobreza solo porque busquen petróleo en la Amazonía. it's going to lose Ecuador all the va a perder el único bosque lluvioso que nos queda. It's going to destroy cultures. Esto va a destruir culturas, el medio ambiente, va a matar animales That's not getting out of poverty. y eso no nos va a sacar de la pobreza. Las personas que viven en la Amazonía hacen todo lo que pueden para evitar la expansión de la frontera petrolera. Sin embargo, los gobiernos locales apoyan el petróleo bajo la presión de sacar combustibles fuel You look at those y hacer where they are drilling. petróleo con ellos. Se pueden ver los lugares donde se hacen perforaciones y esas son las regiones donde la mayoría de las personas viven y tienen condiciones médicas terribles, no tienen educación. Son estas las regiones que son más pobres y vulnerables. People thought that they could come here and exploit oil. Creían que podían llegar aquí y explotar petróleo But that did not y pensaban que eso iba a ser suficiente y luego se iban a ir, pero no fue el caso. Siguen aquí. And that makes me hopeful. That makes me Y esto me hace pensar, pero también me hace saber que podemos ir más allá. cannot justify No se human puede justificar rights abuses with economic. los abusos de derechos humanos con argumentos económicos. We are also human beings. Just Nosotros también somos seres humanos, igual que todo el resto. Tenemos los mismos derechos que todo el resto y podemos elegir nuestro modo de vida y que este derecho pueda ser respetado. This is not just a local issue. Esta no es solo una misión local, es una misión global. Las compañías petroleras se permiten extraer la Amazonía, la cual va a cambiar permanentemente el clima en América. Y esto va a generar consecuencias para todo el mundo. weather has changed here. El ciclo climático ha cambiado aquí. Cuando debería llover, no llueve. It shouldn't rain. It rains. Y cuando no debería llover, sí llueve. Stem.
Existe un sistema en el bosque. There are animals living there. No solo son animales que viven ahí, es todo un mundo que interactúa. La forma en la que viven, qué comen y a dónde se mueven. I remember my grandfather saying once that Recuerdo que una vez mi madre dijo if the world comes, que gracias a la Amazonía el resto del mundo existe. Sin la Amazonía, el mundo no existiría. The International Energy Agency has said La Agencia Internacional de Energía dijo que si queremos mantener las temperaturas globales, oil and coal supplies entonces al menos la mitad de los suministros de carbón y petróleo deben bajarse. Si es que no se hace algo pronto, la temperatura del mundo puede aumentar hasta 3 grados. system will move to Es un nivel crítico donde vamos a llegar a un colapso inevitable. Sin embargo, no es demasiado tarde para cambiar esto. Los ciudadanos de todo el mundo deben unirse y solicitar a los líderes políticos a mantener el petróleo bajo tierra. watch.org. Ingresen a amazonwatch.org para ver cómo pueden proteger el bosque amazónico. Compartan este video con quien ustedes conozcan que quiera respirar aire fresco. Juntos podemos levantar nuestra voz y mantener al mundo un lugar hermoso. Thank you. Gracias. So that was my first Entonces, foray when I was at the United Nations in New este fue el video que hice en medios nuevos de las Naciones Unidas. Esto significa que queríamos hacer algo para YouTube, queríamos algo que se haga viral, It was also pero también my discovery fue la forma en la que descubrí Nina Walinga, en conjunto con su hermana, presentes en esta portada. since that video. Ellas dos, a partir de ese video, casi 10 años después, han continuado siendo activistas en el Ecuador. Y estoy muy orgulloso del trabajo de que Nina, la comunidad y todo el resto han podido hacer. El impacto del video Was enormous fue gigante, in partnership with the UN porque se hizo en asociación con Naciones Unidas. government. Y esto hizo que el gobierno ecuatoriano se disculpe con esta área, con esta comunidad. Así que esta fue la primera vez en la que me di cuenta que, wow, 2 million views and tenía 2 millones de visitas Leonardo DiCaprio loved it. y Leonardo DiCaprio me el video. Really did a big Y realmente for me generó, desde mi perspectiva, probó que contar historias, que el storytelling con nueva tecnología puede tener un mayor impacto que las filmes regulares sin nueva tecnología. a bit about my Entonces quiero contarles un poco acerca de mi experiencia después de ello. Dejé de trabajar en el 2017 de las Naciones Unidas, luego voy a hablar un poco más de eso y creé mi propia compañía que se llama Lightshed. Me pueden seguir en todas las redes sociales a pesar de que no les animo a que utilicen demasiadas redes sociales. Lightshed Y Lightshed is a kind of it's not a real word. realmente no es una palabra que exista, But one day I'd like it to be in the dictionary. pero algún día me gustaría ponerla en el diccionario. Y si tuviera que definirla, sería el acto de iluminar un problema vital. Y me inspiró Jaron Lanier. Si les interesa la realidad virtual, bastante esta charla se va a basar en eso. Kind of the original Godfather. Jaron es básicamente el padrino o abuelo original de todo esto. Incredible book to explore. Y ha escrito increíbles libros para explicar qué hace la realidad virtual. Entonces, muy brevemente, vamos a hablar un poco acerca de realidad virtual. Virtual reality. Van a escuchar de las palabras realidad virtual, realidad extendida, realidad aumentada, realidad mixta, el metaverso. Son estos todos términos relacionados de alguna manera. Sin embargo, el verdadero origen de mucha de la tecnología inmersiva Virtual reality. es la realidad virtual. Y he puesto esto aquí In Google, en Google always Trends. going to be ups and downs with any new Y siempre va a haber subidas y bajadas con todo tipo de nueva tecnología. Y la realidad virtual, No one talks about it as much. bueno, nadie habla demasiado de realidad virtual. Shouldn't be fooled because there's something called Pero no se engañen por esto. Hay algo que se llama Google y también hay algo que se llama Google Scholar. Y al entrar a Google Scholar se van a dar cuenta que la realidad virtual to be cited continúa papers. poniéndose a un lado continúa siendo situado en los artículos como nunca antes, porque la realidad virtual tiene un impacto enorme en su cerebro, sus sentidos, su conducta, It's an extremely powerful medium. pero además es un medio extremadamente poderoso, el cual eventualmente Eventually, vamos a tener headsets para todo, pero eventualmente va a continuar dando forma a nuestro mundo. this is just,
Así que esto es solo un poco de información acerca de realidad virtual y una parte de ello es relación acerca de mi trabajo del que hablaré posteriormente. Después de dejar de trabajar en las Naciones Unidas, empecé mi propio departamento académico en la Universidad Johns Hopkins, donde también trabajo, y creamos un curso de tecnologías emergentes y storytelling inmersivo. Mucho de ello se trata acerca de cómo podemos utilizar las nuevas tecnologías para la expresión artística y el impacto social, porque si es que alientan a la gente a llevar esto hacia la nueva tecnología, se puede transformar la humanidad. Estos son algunos de las materias relacionadas. Investigo mucho con otros docentes. Así que espero que cualquiera de las cosas que surja de esta charla nos permita saber que no solo tenemos que seguir lo que nos dicen los medios o Google acerca de la red virtual, sino que en realidad está transformando la investigación y muchas otras cosas. Y al igual que todo el resto de cosas, al igual con la inteligencia artificial artificial tuvo un invierno de décadas antes de este momento donde todo se conectó. Por lo tanto, la realidad virtual, el iPhone, todo se tomó tiempo. Así que yo de ustedes le mantendría un ojo pegado. Así que ahora voy a hablar un poco acerca de estas dos experiencias que he tenido aquí. Y son dos experiencias de las que me encantaría conversar con ustedes. Una de ellas se trata de la guerra en Gaza, no la que está sucediendo en estos momentos, sino la que yo filmé y trabajé en una película 360, que fue la guerra después del 2014. Recuerdo haber visto este titular y pensar, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo es posible que creemos algún tipo de empatía frente a lo que está sucediendo? Entonces, trabajaba en Naciones Unidas en ese momento. Se llama My Mother's Wing y la pueden ver aquí. Y la pregunta era, ¿qué se puede hacer para cambiar una mentalidad? ¿Es posible que creemos algo, que alguien pueda entender la humanidad detrás de lo que sucede en Gaza? Esto podría hacer que muchas cosas cambien. Pasé una semana ahí. Estos son niños pequeños en Gaza. Es difícil saber si siguen vivos. Recordemos que Gaza tiene 2 millones de personas, mientras que 1 millón de ellos son niños. Y miles de ellos han sido asesinados recientemente. Pero debo decirles que la gente en Gaza es muy amable y muy generosa. Esto fue en un hogar donde personas que habían perdido todo compartían lo poco que tenían conmigo. Fue una experiencia absolutamente increíble. Les quiero contar un poco acerca de cómo se hacen algunas de estas escenas. Gracias. La siguiente experiencia que también está aquí se llama The Last Goodbye, El Último Adiós. El otro era una película 360. Esta es una captura volumétrica donde se puede caminar
This came about after my Gaza film. Esto se hizo después de mi video sobre Gaza. Well, what about the other Y side? me decían, ¿qué pasa con el otro lado de la historia? Tienes que contar también lo que pasa en el otro lado. Y dije, está bien, tranquilos, tranquilos. On the Holocaust. Voy a hacer algo acerca del holocausto. I got in touch with Steven Spielberg, Entonces me puse en contacto con Steven Spielberg, aunque no me lo crean, Shoah Foundation. y él And creó una because fundación. I've been doing this Y debido a que había trabajado en esto por más de una década y era una de las primeras personas que decidió utilizar realidad virtual para documentales, Spielberg había visto mi trabajo temprano. I pitched him and I said, Entonces le conté mi historia all these testimonies in y dije, video, tenemos todos estos testimonios en video 2D. have a testimony in virtual. Deberías tener uno en realidad virtual. Deberíamos escanear los campamentos para que la gente pueda caminar alrededor de ellos y utilizar nueva tecnología para mostrar lo que sucede. Me reuní con Spielberg, fue muy interesante conocerlo. He was like, sure. Y me dijo, claro, sí, sin dudas. I said, I'm not Jewish. Y le dije, no soy judío, no soy latino tampoco, solo es un chiste. Jewish, Y le dije, no soy judío, solo quiero que sepas de eso. Y me dijo, incluso mejor. as a child, Y para mí como niño, obsessed. siempre estaba yo obsesionado con la Segunda Guerra Mundial, con qué había pasado, con el mal, el holocausto. Estudié filosofía y ética. A lot of it kind of errant. I mean, it's always been something Y mucho de ello haunted me. And ha sido algo que siempre ha estado en mi mente thing y me ha acechado. Y hacer algo acerca del holocausto no es solo algo relacionado con los judíos, sino que es un tema universal. about our humanity. Se trata de nuestra humanidad. Y para mí, What happened creo que lo que sucedió en ese momento, creo que el trauma del holocausto es algo que no ha sido resuelto como sociedad ni como planeta. is coming back to us Y sigue volviendo contra nosotros. until we, in some, Sigue aquí, hasta que de alguna forma u otra podamos purgar lo que sucedió. I had worked with, Había trabajado entonces there was a survivor, his name is Pinchas Gutter, con un grupo de sobrevivientes. Una de estas personas sigue viva, survived con quien conversé. concentration. Él sobrevivió a un campo de concentración en Polonia. Behind the scenes that talks about Y les voy a poner un video de detrás de bambalinas donde vamos a hablar un poco de la tecnología. Hablo con él en esto, yo también hablo y me disculpo por hablar 2 veces. I make virtual reality films in 360 Hago películas en realidad virtual con 360 grados. Son cosas que se pueden ver con gafas de realidad virtual. pretty big, serious. Estas películas han hablado acerca de problemas sociales, la crisis de refugiados, la crisis del ébola. La mayoría de mis videos desde este momento Move into another world. te llevan a otro mundo, pero no es un mundo al cual necesariamente puedes recorrer. This project is, really pushing the boundaries Este of proyecto nos lleva a los límites de qué significa estar en la realidad virtual. I really felt this type of technology would be Sentí really que este powerful tipo de for tecnología iba a ser extremadamente poderosa para los sobrevividores del genocidio. Existe una necesidad de contar su testimonio, to share, una necesidad de compartir, to educate, una necesidad de but educar, also to bring you there, pero también una necesidad de llevarte a este lugar take you there. y lograr que ellos te lleven hasta allá. Pincus was one of the few people to Pincus fue una de las survive. pocas personas que sobrevivió a este Today campamento. we film in the shower El día de hoy that he podemos was brought filmar when he was en la 11 ducha years old, a donde se lo trajo cuando tenía 11 años, that the rest of his family members el día en que el resto de sus familiares fueron asesinados. shower room with him. Y la experiencia va a ser estar en las duchas con él. Up until now, if you Hasta este momento, around in virtual reality, si quieres moverte en la realidad virtual, generated generalmente se utiliza imágenes generadas por computadora. Sin embargo, este proyecto nos entregó la posibilidad de explorar con tecnología de vanguardia qué significaría estar en un lugar, pero también con otra persona, con una persona que podría ser tu guía. you are able to be confined to Aquí te a certain puedes encontrar space. confinado en un And with a espacio headset, you can explore y a that través space, and it del is headset hacking puedes your senses. explorar este espacio y hackea tus I think sentidos. these types of experiences Creo que este tipo de give experiencias a different type of van a feeling. poder generar un tipo de sentimiento, una sensación que no se puede transmitir mediante un documental tradicional. Okay,
So Bueno, that work is upstairs. entonces este trabajo está arriba, lo pueden chequear. It is also in the permanent collection. Y también es parte de la colección permanente del MoMA. Eso es un gran honor para mí. Has won many awards and Y ha ganado varios premios, pero principalmente used for education. se ha utilizado para propósitos educativos y además está en los archivos del Shaw Foundation para el futuro. Por lo tanto, la idea es que en el futuro las próximas generaciones van a poder experimentarlo y no preguntarse The Holocaust and understand. cómo fue el Holocausto y poder entender de qué se trata. A lot of my work, as you realize, Bastante de mi trabajo, como ustedes se dan cuenta, es en realidad bastante triste, es muy intenso. Y después de hacer The Last Goodbye, el último adiós, it's time to pensé que era momento lighten up a little bit. de animarse un poquito más. So, and also, for me, I started doing this sort of work. in Comencé 2000. haciendo este trabajo en el año 2014, So it's almost a decade. así que ha pasado casi una década, pero a medida que la tecnología maduró, Adapted new stories. pude adoptar nuevas historias y Seeker, Sundance, que estuvo en el Festival de Sundance, the first VR documentary acquired y que fue el primer documental de realidad virtual adquirido por Sundance que ha estado en muchos museos. Les voy a comentar un poco de qué se trata. Fue en realidad la primera vez en la que la realidad virtual, al principio, era realmente un trabajo solitario, lo tienes que hacer solo, pero luego la realidad virtual se volvió algo social. Esto significa que lo podías hacer con otros avatars en el mismo espacio. Así que Seeker se trató de cómo reunir a la gente en un solo documental, cómo podríamos lograr que participe en una historia que podía cumplir con el medio. Y para mí, a pesar de que este es un documental musical, que se trata de la música sufi, para mí es un tema un poco más personal. Originalmente vengo de la India. Efectivamente, soy una persona de la India. En la India hay muchos musulmanes, de hindúes, de sikhs, pero hay mucha tensión histórica entre los hindúes y los musulmanes. Fui criado en una familia hindú y a través del sufi pude desarrollar tolerancia hacia el Islam y sentí verdaderamente que todo lo que pasaba en los Estados Unidos, con Siria, con la migración, lo que había pasado es que la gente había perdido una idea de qué podía ser el Islam, de que el Islam podía ser hermoso, podría tener mucha aceptación y podría ser muy poderoso. Y esto es un poco de esta experiencia. Entonces, si es que yo le hubiera mostrado un documental regular acerca del sufismo, no bailarían, no estarían involucrados. Y me parece que esto les alistaba para que participen, porque el sufismo, por su naturaleza, es altamente participativo. No se le entiende a través de medios intelectuales, sino mediante una participación de rituales. Y la tecnología nos permitía hacer eso. Y los mejores comentarios que yo pude recibir era, y decía, si es que esto es del Islam, yo quiero ser parte del Islam. Era alguien de los Estados Unidos que dijo eso. Y básicamente nosotros recibimos muchísima cantidad de prensa. Un periodista de Vice dijo que le acercó a Dios, lo cual es fantástico. Soy una de las pocas personas que todavía ama a Dios. Dios es muy grande en el Ecuador. Esa es otra cosa por la cual me encanta estar en Ecuador. Y se convirtió, realmente fue adquirido por parte de Dogwoof. Y me parece que realmente nosotros estamos mostrando un modelo de distribución antes de la pandemia que haya matado absolutamente todo. Pero vamos a hablar un poco más tarde de eso. Y yo, posterior a esto, continúo haciendo este tipo de trabajo, donde yo tuve este honor muy raro, este privilegio extraño de poder lidiar con realmente temas sumamente grandes. En 2017,
ICAM, que busca la abolición de las armas nucleares, fue otorgada el premio de la Paz Nobel. Y el comité se contactó conmigo y dijo, para la ceremonia, para el Memorial de la Paz de Hiroshima, podríamos hacer algo que quizás también pueda ser acerca de los testimonios acerca de lo que pasó en Hiroshima. Y esto fue antes de la película Oppenheimer, obviamente. Y nosotros trabajamos con los archivos y los testimonios de los sobrevivientes de Hiroshima. Y esta experiencia fue sumamente poderosa, porque el Memorial de Paz de Hiroshima tenía realmente muchas uniformes de colegios, relojes que estaban completamente achicharrados. Tenían archivos de todo lo que había sucedido con estos artefactos que habían sido quemados, que eran altamente delicados. Así que nosotros los escaneamos digitalmente y pusimos la historia de las personas que eran los dueños de esos objetos que ya no existían. Y nuevamente podíamos estar en un documental junto con otras personas y podíamos tener la potestad de interactuar con estos objetos que generalmente son muy difíciles de ver. Y la tecnología nos permite llegar a un propósito más alto. Y también hicimos mucho trabajo con la visualización de datos. Y este es un poquito del corto acerca de esta película. Fear. El temor. It is fear that Es temor que nos llegó a donde está el mundo el día de hoy. He knew the world would not be the same. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. It says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that. but as it was, Pero como era, nuestras manos crearon este mundo en el que nosotros vivimos. it is within our power. Está dentro de nuestra fortaleza para poder reversar este miedo. Okay. Muy bien, entonces I think I'm gonna have yo creo que voy a tener que acelerarme un poquito en el resto de mi presentación. so no? We keep going? ¿No seguimos? Perfecto. So Muy bien, entonces quería hablar un poquito acerca de la realidad mixta, porque mucho de mi trabajo se trataba de la realidad virtual. Y quiero contarles que la realidad aumentada, virtual, la realidad mixta son primos hermanos, todos están relacionados. Y creo que realmente esta experiencia que yo pude tener en Venecia en el año 2019 fue apoyada muchísimo por Michelle Riac, que está aquí presente. Y tuve esta idea loca que tendríamos que ponernos un casco que era de realidad aumentada, una experiencia. you can still see the world. Y nosotros podíamos seguir viendo el mundo, pero también podíamos ver ciertos overlays digitales sobre eso. Y fue una experiencia fantástica que se trataba acerca de la crisis de falta de hogares en los Estados Unidos y la crisis de hipotecaria. Y esto fue implementado en Venecia y básicamente es un cubo que tenía historias alrededor con las que podías interactuar a través de la pantalla táctil del cubo o utilizar tus manos de cierta forma. Y esto simplemente es un corto bastante reducido acerca de estas historias. Y la razón por la cual hice esto es porque hay un académico que se llama Matthew Desmond que ganó el premio Pulitzer por un libro llamado Evicted. Yo quería adaptar este libro, yo lo leí y me dije a mí mismo, esto realmente es un libro fantástico. ¿Por qué nosotros no podemos adaptarlo como una exhibición en realidad mixta? Y a él le encantó la idea y ahora tiene un libro nuevo que se llama Pobreza por los Estados Unidos, que realmente les fomento a ustedes a que puedan leerlo. Porque sé que en América Latina las personas ven a los Estados Unidos como
un país que es sumamente rico y sin lugar a dudas es, pero eso es lo que hace que su pobreza sea inclusive más alarmante. Y por eso yo pensaba que realmente tenía que hacer algo acerca del problema que existe en los Estados Unidos con la pobreza. La vida en el mejor de los días es difícil. Es una vida donde tú constantemente te sientes inseguro acerca de su habilidad de alimentarte a ti o a tus hijos. Te sientes inseguro acerca de tu habilidad de pagar tus arriendos. Todo crea estrés. Y este estrés perpetuo puede realmente convertirse en algo tóxico. Messiah había cumplido 4 años. Aparte de pasamos del departamento, había veces donde él me decía, mamá, quiero irme a mi casa, quiero irme a mi casa. Y yo literalmente le sostenía y trataba de no llorar porque me dolía tanto escucharle eso sin poder hacer nada. Eso fue muy difícil para mí. En el cubo de experiencia, solo para darles un sentido de cómo es, las personas interactuaban con este cubo. Y esto simplemente da una idea. Yo creo que cuando alguien lo sacan de su hogar es algo que no puede olvidar una persona cuando van a su vida adulta. Y hay cosas que son así, que realmente te causan un daño perpetuo o se permanecen en nuestra mente por mucho tiempo. Y nosotros podemos canalizar esto de una forma en la que pueda sanarnos y pueda reafirmar nuestras vidas, o se convierte en algo en el que siempre nos cause daño y nos dé dolor y que nos causa muchos problemas. Esa era el cubo de experiencia. Y ahora, aquí es donde se supone que yo tengo que transicionar hacia mi charla, que se trata un poquito acerca más de mi filosofía sobre tecnología, y quiero ver cuánto voy a poder cubrir durante esta charla. Y Damián, por favor, déjame saber si es que nosotros necesitamos dinero. Y Damián me dice, no, sigue adelante. Entonces, quiero que piensen acerca de estas nuevas tecnologías, la forma en la que yo les veo. Hay un mundo tal y como está ahorita, y hay el mundo como podría ser. Y si es que ustedes tienen tiempo, siempre simplemente damos por sentado que es la forma en la que nosotros tenemos el tiempo. Hay un reloj que da vueltas un minuto cada 60 segundos, pero hay diferentes de tomar en cuenta el tiempo. Podemos ver las fases de la luna, o cuando sale el sol, o cuando se oculta. Hay diferentes formas de concebir el tiempo y que cambian nuestros valores. Y de hecho, la realidad virtual y todas estas nuevas tecnologías nos permiten tener la potestad de resetear la forma en la que la humanidad interactúa mutuamente con el mundo y también cómo puede definir nuestros futuros de manera distinta. Me parece que las personas que se emocionan mucho por la realidad virtual se dan cuenta que hay el mundo tal y como está, y luego tenemos una oportunidad de cambio, de cambiar el mundo para ver cómo podría ser o cómo debería ser. Y para mí, yo siempre me he sentido motivado por el arte y el arte abstracta. Entonces, me parece que esta es una de las primeras fotos que vi en los años 90 en una revista que se llamaba Adbusters, que intentaba hacer una crítica acerca del consumismo en el mundo de desarrollo. Entonces, me parece que hay muchísimo más que se puede hacer al combinar la expresión artística en conjunto con la tecnología. Por lo tanto, ahora sí estoy llegando al nombre de mi charla, la bicicleta del corazón. ¿Y de dónde viene esto? Para mí, Steve Jobs, un tipo muy famoso, dijo que las computadoras personales iban a ser la bicicleta de la mente. Y él sentía que la tecnología tenía que amplificarnos, hacernos más eficientes. Pero para mí, el rol real de la tecnología debería ser amplificar nuestro corazón, nuestra empatía y nuestra capacidad de conectarnos y entender a la humanidad. Y antes de esto ha sido realmente una charla basada en la tecnología. Y nosotros todavía tenemos que tener muchísimo cuidado al momento en el que trabajamos con la tecnología. Hay alguien que se llama el Unabomber y él escribió un manifiesto que está en línea, y las personas se sorprenden que
La primera cosa que mis estudiantes leen dentro de mi clase en la Universidad de Johns Hopkins de la universidad es este manifiesto de el Unabomber, que es antitecnología. El Unabomber, básicamente, su mensaje central era que la tecnología no puede ser reformada, la tecnología nos va a destruir y debemos destruir la tecnología cuando podamos. Y él era un terrorista y intentó asesinar a muchísimas personas y tuvo éxito en causar daño a muchos pioneros en la tecnología. Y la razón por la cual yo creo que se debe leer esto, como alguien, por ejemplo, tenemos que leer la carta de Bin Laden a los Estados Unidos, es porque estos ideas que tienen estas personas no vienen realmente de gente totalmente loca. Estas ideas tienen, y como diseñadores y como personas de la tecnología tenemos que abordarlas, porque realmente son ideas muy seductoras para muchísimas de las personas que habitan la Tierra y que sufren desigualdad y que no tienen ningún tipo de beneficios que otorgan las nuevas tecnologías. Así que realmente leer esto es la cuestión de cuestionar el progreso. Y esto es un pedazo de arte que fue mostrado en el Guggenheim y realmente hizo que las personas cuestionen qué era el progreso. Y creo que tenemos que hacer esto al momento en el que trabajemos con nuevas tecnologías. Y teníamos que hacer todo nuestro poder para hacer que el manifiesto del Unabomber sea incorrecto. Pero mi pregunta es, ¿estaba realmente errado el Unabomber? Esto es de la Odisea. Aquí tenemos a Ulises, que tenía que en vez de las sirenas, tenemos que realmente ese magnetismo del Instagram, de tu teléfono, todas las personas, a medida que yo he estado hablando, ha entrado a Instagram. Y no es tu culpa. Está diseñado de esa forma para poder capturar tu atención, para poder realmente seducir tu habilidad, para poder que no hagas nada más excepto entrar a Instagram. Incluso en tus hogares, nosotros tenemos que apagar nuestro router de Wi-Fi en las noches para poder tener una cena amigable, para poder apagar nuestros teléfonos. Y realmente hay una industria que existe y que está trabajando para poder contrarrestar los efectos de la tecnología. Y en pantalla vemos dos ejemplos de un Notepad, los Light Phones, que están siendo diseñados específicamente porque las personas quieren retomar su atención y quieren ser más productivos y más conectados a sus familias. Así que quiero que ustedes sepan que yo trabajo en la tecnología. Sin embargo, la mayoría de la tecnología probablemente es negativa actualmente. Y el Unabomber cada vez tiene más razón, porque si es que no hacemos algo para poder dar un giro y no depender tanto de la tecnología. Y la gente con la que comencé a trabajar o que trabajó conmigo en este camino acerca de crear una nueva tecnología con la realidad virtual y todo lo que hacemos, que se enfoca mucho en la tecnología, mínimos como artistas. Queríamos expresarnos. Sin embargo, lo que está sucediendo ahora es que ahora ya tenemos un asiento en la mesa. Ya estamos implementados en la discusión del futuro de la humanidad. Aparte de que yo tenga un programa académico y mi empresa, también trabajo con corporaciones grandes para poder pensar la manera en la que nosotros podemos hacer que la tecnología pueda ser diseñada para generar conexiones y empatía. Y me parece que muchísimo de mi trabajo, primer film era Las nubes sobre Sidra, y realmente fue una película en 2015 y es considerada el primer documental en realidad virtual, que hizo que muchas personas se sientan muy emotivas y cambien la forma en la que podían percibir esto. Y cuando yo estaba creando esto, pensé, ¿qué es lo que pensaría acerca de esto el Unabomber? Me diría que soy un tonto, que soy un reformista y que tendría que ser un revolucionario, porque en realidad yo amo la tecnología, pero no me gusta a veces. Pero mi estrella del norte simplemente es, si es que nosotros podemos trabajar para que la tecnología se trate sobre la empatía y sobre la expresión artística y un impacto social. Eso podría cambiar los valores de lo que nosotros podemos percibir acerca de qué puede hacer la tecnología. Esto se trata un poco acerca de las nubes sobre Sidra. No voy a entrar a detalle, pero quiero ponerles un video que ustedes podrán entender de qué estoy hablando.
According to the United Nations, Según las Naciones Unidas, el número de países que tienen problemas con crisis humanitarias está en el número más alto. La comunidad internacional no ha tenido un experimento de refugiados y personas desplazadas de entre la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo galvanizamos a los tomadores de políticas para poder resolver estas crisis? Las Naciones Unidas necesitaban una nueva herramienta para poder amplificar la empatía y por lo tanto Gabo Aurora y Chris Milk se juntaron para crear una experiencia en VR desde la perspectiva de un refugiado de Siria de 12 años llamado Sidra. De los millones que han salido de la guerra civil de Siria, más de 84,000 han tenido un campo de refugiados en Jordania, sin una indicación clara de cuándo pueden volver a sus hogares. Para poder comunicar esta frustración, se tomó la cuenta 360 grados de computadoras para obtener el testimonio. Luego se utilizó software de VerseTool y estuvo listo para el foro dentro de Daxters. El secretario general Ban Ki-moon y Emma Watson estuvieron parte de los dignatarios que dieron apoyo a esta película. La película fue experimentada por más de 120 líderes globales que todos experimentaron el campo de refugiados de Siria a través de sus ojos. Las donaciones han subido desde esta película y esto también fue presentado en Sundance, South by West, TED Talks y en el tercer entorno que fue tomado en cuenta en KIT. Los tomadores de políticas, el público en general han podido experimentar esto. Las nubes sobre Sidra fue una colaboración entre Verse y las Naciones Unidas. Con una demanda para tener las experiencias de VR, las Naciones Unidas ha incrementado su máquina de empatía. Yo voy a parar ahí y les voy a decir que honestamente estoy llorando porque es demasiado triste. Posiblemente esta es una de las experiencias más vívidas de mi vida. Thank you. Muchas gracias. In the film, En la película continúa a duplicar las donaciones y hace que te pienses acerca de lo que está sucediendo. 1 en 6 personas donaron, que es doble de la tasa normal de donaciones. it really led to a kind Y esto realmente nos llevó a crear un boom acerca de lo que estaba sucediendo. and I just Y Damien, how many more minutes? ¿cuántos minutos más tengo, Damián? Keep going. ¿Sigo? Me dice que siga. And the chef. Él dice, yo soy el chef y puedes continuar. That film started Esa doubling película donations. comenzó a duplicar las donaciones y fue la primera forma en la que las personas dijeron, wow, la realidad virtual, tengo que adentrarme en eso porque puedo ganar dinero. I can change people. Puedo cambiar cómo la gente piensa acerca de cosas y es verdad. Y realmente esto llevó a que exista un boom muy grande en que las personas comenzaron a pensar, a trabajar en la realidad virtual y el impacto social. Y es algo que me enorgullece muchísimo. Sin embargo, quiero decir, ¿por qué necesitamos trabajar? Es muy difícil trabajar en la realidad virtual. And I say this Y la because razón por la cual les digo esto es porque mis motivaciones, yo tengo it wasn't about unos antecedentes de creación de películas. Yo no comencé hablando acerca de duplicar donaciones o de la siguiente vida de la humanidad. Yo pensaba que era el nuevo medio. Yo pensaba que iba a reemplazar el cine. Y yo pensaba que yo iba a ser el Martin Scorsese de la realidad virtual. I also went to NYU. Yo también fui a NYU como Martin y yo quería definir este nuevo medio como mío propio. Sin embargo, no hemos llegado hasta ese punto todavía y cuando lo hagamos, quédense tranquilos que yo voy a ser parte de eso. Really, these new Y technologies. la realidad de estas nuevas tecnologías, Look at what miren lo que los pagos de microdonaciones hizo para la campaña de Obama. Miren lo que Twitter. No Twitter, no Trump. Sin Twitter no hay Trump. Así es de simple. That's how powerful. Así tan poderosas son las nuevas tecnologías. Así que piensen acerca de lo que podrá ser la realidad virtual. Our perceptions. Va a cambiar nuestra perspectiva de maneras positivas y negativas. The reason we all Y la razón por la cual todos hacemos esto, o la razón por la cual todos queremos ser parte de esto, es porque cuando nosotros lo hacemos correcto, y no me malinterpreten, es difícil trabajar en estas tecnologías. No les voy a mentir, es extremadamente difícil. No solo de cuestiones financieras, sino creativamente. La tecnología que ustedes están utilizando realmente no está creada para que se use. Estamos inventando nuevas cosas para contar estas historias. Somos pioneros en el área y eso es lo que es when fantástico. we get it right, Pero cuando lo hagamos de manera buena, el impacto va a ser más grande, las emociones son más profundas y la escala es gigantesca. and you might wonder, what do we Y do? tal vez podría
pensar, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos que las cosas mejoren? He hablado de cosas negativas. And we talk about Y ahora hablemos acerca de la regulación de tecnología. Dicen, regulemos la inteligencia artificial, etcétera. Pero no siempre es la mejor idea rely on your government. tener al gobierno como ente regulador, como ustedes quizás ya se han dado cuenta en América Latina. You have to kind of Tienen diversify. que realmente diversificar quién puede estar a cargo de la creación de estas cosas. Yo creo que la respuesta que yo estoy patrocinando es que necesitamos más personas de ambientes diversos que realmente creen y experimenten. Porque una vez que eso pueda suceder, van a ser más fuertes en cuanto a su abogacía, van a ser personas que van a cambiar todos los debates de la política. Tenemos que quitarle la mística, tenemos que crear comunidades. Y esto es el grupo de pioneros originales con los que trabajaba, Chris Milk, Nani de la Peña, Edward Sochi. We all come from Todos venimos de realmente lugares diversos. Yo vine de las Naciones Unidas, Chris era un director de videos musicales, Edward viene de la política y Nadie de la Peña es periodista. none of us Ninguno de nosotros eran codificadores. who are technology freaks. Nadie realmente le gustaba muchísimo la tecnología. Nosotros traemos nuestra propia experiencia a esta nueva tecnología. Nos unimos a esto para crear algo nuevo. Así que sin importar quiénes sean, sin importar cuáles sean sus antecedentes, es válido y es importante. You know, it's made me wanna. Y eso me ha hecho pensar, he comenzado una iniciativa que se llama Whose Metaverse, pueden ir a whosmetaverse.org y se trata acerca de traer estas tecnologías y currículum a todas las personas. Y mi motivación para eso es mi hijo. Mi hijo aquí que vemos en pantalla, son jóvenes que entienden el metaverso y la realidad virtual, no lo cuestionan como la gente mayor. They're native to it. Son nativos a este tipo de tecnología. I really Y think para mí, en mi punto de vista, yo creo que enfocarme en los jóvenes, enfocarme en las juventudes que no han tenido esto es lo que hace fantástico. Este es un poco del trabajo que hemos hecho en Harlem y en lugares menos beneficiados dentro de los Estados Unidos. so. This is just some of Esto básicamente es alguna de nuestra población meta. Y si es que van a whosmetaverse.org, este es un currículo que está abierto y libre y gratis para todos. Pueden ponerse en contacto con nosotros y les podemos dar acceso a I'm going to esto. stop here Voy a parar aquí because we have 5 porque minutes. tenemos solo 5 minutos y ya me he pasado. Pero les quiero agradecer muchísimo a Ecuador por la vida que me han dado, por mi historia. Yo no estaría sentado aquí o parado aquí sin el Ecuador. And I just want to end Y simplemente quiero terminar one thing. hablando acerca de una cosa. I just want to end it on one thing. Quiero hablar acerca de algo. Quiero agradecerles. Y esto es de las fotos de mi día de gurú. Pero muchísimas gracias y namaste. Gracias por estar aquí. Admiro mucho tu trabajo. Les cuento que durante mucho tiempo intenté que Gabo venga a Mediamorfosis y no lográbamos cuadrar. Tengo diferentes cosas para que conversemos. I have a lot of things to talk about. Con el público. Si Then no we're toca el going to talk cortebus, to the audience. esperamos un poquito y If there's a power out, we'll wait a minute and then come back. So, el periodismo y las realidades journalism inmersivas and immersive realities, para mí tienen in my un punto de opinion, encuentro y de desencuentro.
have a place where they meet and a Porque place where they los medios masivos drift que away, en su momento, because mass The media, Guardian, o as New The York Guardian Times, or habían the abierto New York Times, departamentos had created de realidades departments inmersivas, los for cerraron, immersive realities, but they've now shut them porque off no lograron conectar con because they grandes were unable audiencias, to create big audiences for this. porque era deficitario, porque no ganaban Because dinero, this led porque to a las deficit. They experiencias eran muy wouldn't valiosas, make pero no money out llegaban of al gran it. público. The experience ¿Qué was camino valuable, but crees they were que not reaching tiene the el audience they periodismo wanted? inmersivo So, si no what do logra you think conectar will con grandes happen with audiencias? immersive journalism if it's not able to find a greater audience? Yeah, that's a good question. Buena pregunta. You know, I think Creo it showcased that Creo que esto demuestra que los medios is at the end of business. Los medios están I think muriéndose, it's, se están acabando. Unfortunate. Y me parece muy triste esto. And they can only invest so much. Y solo hay cierta cantidad de dinero que se puede invertir en lo que hacen hasta el momento en el que puedan mostrar resultados. It was amazing to see. Fue increíble ver en realidad. You know, they will come back to it. Y creo que van a volver. They will come back to it. Creo que regresarán y esto se debe a que, sea lo que sea que venga después, va a fusionar la realidad virtual con la inteligencia And I artificial think it's going to make y creo que esto va a hacer que la distribución se dé de maneras muy diversas. Muchos jóvenes en este momento utilizan el mundo del metaverso, por lo tanto van a necesitar información y noticias de la misma manera en la que crecen. Así que creo que hay que cambiar esta forma de hacerlo. Pero hay un problema un poco más grande, un problema más grande relacionado a las noticias, a la verdad, este mundo posverdad. No sé si podamos mantener la misma relación que tenemos actualmente con las compañías de medios que son tan grandes y poderosas como el New York Times y como el Guardian. Así que creo que la primera forma en la que deberíamos involucrarnos con los medios inmersivos es enfocarnos en los medios tradicionales y saber cuál es su narrativa. Pensar qué opina la gente de los negros, de los musulmanes y de las mujeres. Esto está terriblemente influenciado por los medios. Y creo que se puede utilizar esta tecnología para romper estos estereotipos. Cuando existen estereotipos, cuando existe una preconcepción, la única manera en que los que se puede destruir es cuando se tiene una experiencia contraria a los mismos. Es necesario tener esta experiencia y sin esta experiencia se puede decir lo que se quiera decir. Y probablemente escuches los hechos, pero la experiencia experimentativa es la que nos hace pensar que yo pensaba que la gente era de una manera, pero ahora lo estoy experimentando de manera distinta. Así creo que se puede utilizar para ir en contra de la dominación anterior. Entonces creo que aquí la tecnología nueva es muy poderosa. También es muy poderosa, como tecnología inversiva, para entender los datos y visualizarlos de tal manera que se pueda ver distinto. El New York Times hizo un artículo o una pieza de realidad aumentada donde podíamos saber dónde estaba el teléfono y esto podía ver cuánta polución había en el aire. Y la combinación del aire es tan peligrosa porque en países como la India o en la China que realmente no se la puede ver. Sin embargo, hay estas partículas casi invisibles que ingresan a tus pulmones y te generan un daño permanente. Pero ahora con tu propio teléfono ya sabía dónde estabas y sabía cómo se veían las partículas y te podía mostrar estas partículas. Y de repente podías experimentar esta situación de tener un superpoder donde podías entender algo que es invisible, algo que generalmente pasamos por alto. Tengo muchas familias en la India y para mí esto es un apocalipsis. Es algo tan difícil para mí volver, principalmente en el invierno, porque es uno de los lugares más contaminados del planeta en lo que tiene que ver con contaminación del aire, principalmente en la ciudad de Delhi. Así que para mí, estos son los casos de uso donde la gente se queda impresionada. Entonces, ir en contra de los estereotipos, la visualización de datos o visualizar lo invisible son solo dos ejemplos creativos y va a haber muchísimos más a medida que las cosas se vuelvan más accesibles. Creo que va a existir una oportunidad para que las compañías, para que los medios tengan la capacidad de integrar esto para posteriormente generar más conciencia, más lectores, mayor conexión. De todos los medios que existen, creo que el 95% son malos y hacen daño. Confío tal vez en uno o dos tipos de compañías de medios y considero algunos de ellos ya utilizan tecnología inmersiva. Por ejemplo, The Financial Times, que ha comenzado a hacer reportes de narración inmersiva y me encanta, la verdad. Así que es aquí donde va a comenzar a pasar de a poco y aquí los casos de uso se van a mostrar. Bien, muy interesante. Very interesting.
Nuestro común amigo, Mark Atkin, We have a friend in common, Mark Atkin, me dijo, and he told me, comentó hace unos días una he frase said que quiero a few que years ago, conversemos juntos, que a me pareció muy phrase that I would interesante. like us A to ver, discuss tu opinión. together. I think it's quite interesting. Let me hear your opinion. Mark He said, es un experto en Mark, realidades an inmersivas expert in immersive británico, reality, is a Brit, decía que he said, las nuevas generaciones, new generations, los jóvenes, young people, intoxicados por las redes, are intoxicados intoxicated por by la media, comunicación fragmentada, intoxicated by fragmented communication. había que proponerles So experiencias inmersivas, they need to have porque immersive lo experiences. experiencial, el Because vivir experiencias, te experiencing permite something, salir de esa experiencing fragmentación an experience y te conecta con lo lets you sensorial. be Que ese es unfragmented and que el connect camino de with la the sensory experiencia es part. la manera de So traer the a los path to jóvenes experience is what can bring hacia to young lo people vivencial y sacarlos towards a vivid de experience la and take them hiperconectividad. away from ¿Qué opinas de este hyperconnectivity. pensamiento What de do you Mark? think about this thought? Yeah, I agree. Sí, estoy de acuerdo, hasta cierto punto. New challenges. Creo que esto va a traer nuevos desafíos. You know, there is also the possibility. Como tú sabes, también existe la posibilidad de que la realidad virtual Even more manipulative puede ser incluso más manipulativa y más adictiva on your phone. que lo que podemos ver en nuestro teléfono. Depends how it's built. That Pero esto depends depende de on cómo se policies. construya. Esto depende de las políticas I do presentes. want to say that, you know, with Quiero mencionar virtual reality, que a través de la realidad that virtual, I would have on los you datos is a lot que stronger podría than tener the sobre data they ti have on you just son on your phone. mucho más profundos just que a los que lot. puedes tener en tu teléfono, Because we que ya would de have por sí son eye bastantes, tracking, porque tendríamos monitoreo de ojos. we have Si es que estás the conectado a tu heartbeat, Apple Watch, we podemos have, saber cuál es tu ritmo cardíaco. You know, an enormous ability Y vamos a to tener also una increíble manipulate. capacidad de manipularte adicionalmente desde una So, perspectiva emocional. You know, Entonces, I don't think it's carte blanche, just normal. no creo que tiene una carta these blanca. technologies No creo will que estas tecnologías they will definitely be seductive and will vayan a ser de esta manera. Sí van a ser seductoras, sí van a atraer a la gente, pero creo que es muy importante considerar los aspectos filosóficos y políticos alrededor de ello y pensar qué queremos sacar de esto y tener una opinión. Creo que la única manera en la que se puede tener una opinión sobre estas tecnologías es si es que eres un creador. Si eres un creador de contenido y no un crítico, si es que no solo eres un consumidor pasivo, pero si es que realmente estás creando algo. Hemos hablado acerca de la economía del creador, pero hay tan pocas personas que pueden ganar dinero, ya sea por Roblox, YouTube o por influencers, y es muy corporativo y genera muchos problemas. Pero necesitamos esta nueva ola de creadores para poder ser personas mucho más involucradas con esta tecnología. Y creo que debería estar presente en cada escuela, debería estar en toda universidad, debe estar en cada tema a tratar, ya sea que seas un periodismo. Esto significa que tenemos muchos espacios en la educación, tenemos ciencias y muchas otras materias, pero tendríamos que tener un área en cada una de estas materias porque sabemos que esto es multidisciplinario y que puede tener un amplio impacto. Así que para mí, estoy de acuerdo con el entusiasmo de Mark, pero creo que las personas que crearon la basura que tienes tú en tu teléfono ahora son las que crearon este nuevo campo. No te olvides de esto. Soy en realidad una persona que tiene críticas sobre Meta porque Meta ha generado el necesario ecosistema y para ser totalmente honestos, realmente sí financian mucho de mi trabajo, pero sí digo que son el diablo y lo he hecho con los medios también y les gusta porque ganan más dinero y me dan más dinero a mí, así que es fantástico. Pero creo que es importante mencionarlo porque está llegando a un punto donde incluso ellos lo quieren escuchar, porque nunca nadie se lo ha dicho, porque todos son homogéneos, todos vienen de la misma raza, género y han estudiado lo mismo, así que les encanta cuando una persona que es diferente a ellos, una persona experta en estas tecnologías y le escuchan muy cuidadosamente, así que te van a escuchar porque quieren la verdad, quieren hacer algo que sea mejor, porque simplemente pasan el tiempo entre ellos. Entonces esto es lo que debemos interrumpir al contratar personas diversas. Están muy abiertas a ello, pero tenemos que resolver el problema del sistema educativo y traer esto a personas jóvenes. Bien, vamos a ir a algunas preguntas rápidas. Fantastic. Let's take some quick questions. How about you? Juan Pablo, let's give the microphone to this person. Vamos a hacer Gabo, Gabo, ping pong, más
cortas. You así and I, podemos hacer short varias questions, okay? So we can take a few questions. Thank you, Gabo, for your masterclass. Gracias, Gabo, por tu clase magistral. Como dije el miércoles, para mí y para mi equipo, tú has sido una inspiración. Pero tengo una buena pregunta, una pregunta con la que siempre tengo problemas. ¿Cómo se puede medir el impacto social con este tipo de contenido? De lo que veo, tienes muchos proyectos. ¿Y cuál es tu proceso para medir el impacto social? Gran pregunta. El que les conté antes se trata de dinero, de duplicar las donaciones. Y My Mother's Wing fue en Tel Aviv, donde hicimos cuestionarios, por lo tanto los datos son más cualitativos. El último día, The Last Goodbye, nuevamente, como les conté antes, hay académicos del Holocausto que tienen que evaluar algo antes de mencionar que es un testimonio oficial. Entonces sí, va a ser distinto, va a ser poético y no son solo números, pero creo que es importante sentarse ahí y preguntarse cómo se ve el éxito desde tus ojos y luego tratar de alcanzarlo en su mayor cantidad. Pero creo que puede ser una implicación muy distinta desde esta perspectiva. Bien. Ok, gracias. Otra pregunta por aquí. Ok, next question. Thank you very much, Gabo, for your, Muchas gracias, Gabo, por tu charla. Fue muy interesante. Tu trabajo también. Dos preguntas. La primera, ¿terminaste aprendiendo español? La segunda, en cuanto a la tecnología, para un país como el Ecuador, el acceso a la nueva tecnología vanguardista, es algo complicado todavía. Soy profesor de cinematografía en el país y en ciertas ocasiones, a pesar de que nuestros estudiantes hacen proyectos que involucran nuevas tecnologías, no tenemos en realidad acceso a estos equipos. Entonces, en cuanto a la tecnología y al acceso, ¿qué es lo que tú recomiendas para nosotros? Algo con lo que podríamos comenzar en cuanto a la educación, ¿qué crees que sería esto? Bueno, sobre la primera pregunta. Difícil para hablar español en un masterclass, pero hablo español, italiano y francés. I won't show off right now. No voy a presumir en este momento porque no tengo mi Mercedes conmigo. Who is that person? ¿Quién es esa persona? Tengo que encontrarla. Pero bueno, lo segundo, la tecnología. Tienes razón, pero no podemos enfocarnos solamente en la tecnología. También se trata de tu mentalidad y algunos de los mejores experimentos que he podido ver surgen del continente africano, a pesar de que, por ejemplo, Electric South, que antes trabajaba en Rebecca, está ahí, y no lo estoy reduciendo, creo que es importante, pero creo que WebXR es algo en lo que deberíamos enfocarnos, principalmente cuando no tienes un headset, porque creo que no existe manera para mostrar una presencia compartida y pensar acerca de que estos mundos se involucren a pesar de la presencia de una laptop o un teléfono. Pero mucho de esto realmente se trata de lograr que la gente piense en términos espaciales. Entonces, incluso con algunos de mis estudiantes les pido que tomen fotos de lugares que consideran que sean interesantes para 360 en su teléfono y discutimos por qué. Y luego tratamos de lograr que lleguen hasta allá. Entonces, siempre han existido estas restricciones, pero no son las personas que necesariamente tienen acceso a la tecnología la que hacen mejor trabajo, sino las que han experimentado mejores cosas. Y esto va a pasar en el Ecuador, porque está la Amazonía y todo el resto de cosas que hace que la cultura indígena sea tan increíble, además de la política del país. Entonces, enfocarse en esto es en realidad la mitad de la batalla. La mitad de las personas no tienen esto porque la tecnología no los va a salvar. Así que me enfocaría en esto en realidad. Y creo que sería bastante más fácil luego adaptar la tecnología. Le pido un aplauso grande para Gabo. Nos quedaríamos hablando toda la mañana, pero no podemos. Nosotros invitados, gracias Gabo. Va a estar en un panel hoy a la tarde, así que acérquense y los que les interese seguir escuchando a Gabo. Gracias. Otro aplauso. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Placer.